Bueno, bueno, listo. Yo creo que ya vamos a empezar. Diana, Mónica, Gloricet, ya vamos a arrancar, por favor, para que estemos listos. Listo, Jairo. Ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por estar acá, por encontrarnos por este medio en nuestra nueva realidad. Eh, la idea es que este conversatorio hace parte de nuestro especial. Se busca lo del lobo los lobos en la literatura. Ya tuvimos a las 10 de la mañana la conferencia, lobos en la literatura, reales, figurados, siempre fascinantes. Seguimos en este conversatorio y también los invitamos para que estén atentos a un menú literario que tenemos a las 4 de la tarde, Lobos en Salsa de Bosque se llama, y tenemos una pijamada a las 7 de la noche. Entonces es todo un día sobre esta temática de lobos, que nos ha parecido muy interesante, ha llamado mucho la atención y básicamente para que lo tengamos en cuenta, ¿cuál es la idea del conversatorio y del día especial que hemos tratado de realizar? Hemos tratado de realizar este evento es para quitarle el mito al lobo feroz que nos han vendido en la literatura. Y en esto nos va a ayudar Carlos. También hace parte de este entramado que hemos querido ofrecerle a ustedes, cómo quitarnos este mito de lo feroz. Entonces, arrancamos, le damos la bienvenida a Carlos Sanz. Él está en España, y agradecemos de antemano que nos haya permitido conocerlo, que esté con nosotros para conocer más sobre esta temática. Entonces voy a presentar al señor Carlos Sanz. Carlos, él es un licenciado en ciencias biológicas, un biólogo de campo, ¿sí? Tiene mucha experiencia en la parte de la crianza, del mantenimiento, el manejo de los animales silvestres y se ha especializado en la parte del lobo ibérico, ¿sí? Durante toda su carrera profesional ha tenido muchos roles, dentro de ellos se encuentra el de fotógrafo profesional, tenemos la parte de, ha publicado miles de fotografías para sus audiovisuales, tiene varios audiovisuales, ha escrito numerosos artículos en diferentes revistas, ha escrito un libro, tiene unas exposiciones, es decir, tiene una vasta experiencia, una gran cantidad de información en toda su vida profesional que ha trabajado con esta especie de lobo ibérico, ¿sí? Entonces, esta es como, a grosso modo, la parte profesional de Carlos, que nosotros queríamos conocerlo. Vamos a oír un saludo de Carlos y arrancamos con un pequeño videoclip donde él va a estar dándonos unas pautas. Carlos, tiene la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de poder colaborar y participar con vosotros, con la Universidad del Valle de allí de Cali, de Colombia, desde Zamora, desde España. Es la primera vez que yo participo en este tipo de conferencias a distancia, por videoconferencias. Esto de la pandemia nos está obligando a todos, además, a aprender en este campo un poquito, a interconectarnos. Y hoy, pues, encantado de estar con vosotros y de compartir, pues, parte de mi experiencia con el lobo ibérico, con una intención especial, que es la de contribuir a romper, como tú comentabas antes, el mito del lobo feroz, que la gente vea que no es tan fiero como lo pintan. Ok, gracias, Carlos. En este momento voy a compartir la pantalla para que veamos un pequeño corto y Carlos nos va a decir unas palabras, ¿ok? Un momento, por favor. Vimos. Listo. ¿Estás viendo la pantalla, Carlos? No. Todavía no. Ya va. Vamos, estoy viendo la pantalla, pero no las imágenes.
Ahora, No, todavía no he arrancado. Ya estás viendo la pantalla. Voy a arrancar. Listo, como, Carlos. como veis, este montaje se llama El hombre y el lobo. Es un pequeño resumen de mis actividades desde mis trabajos en El hombre y la tierra, una serie de televisión española que dirigía Félix Rodríguez de la Fuente, el principal comunicador que hemos tenido aquí en España y un gran divulgador y defensor del lobo y de otras muchas especies. Yo cuando tenía apenas 20 años estaba como estudiante de biología, empecé a trabajar en estos rodajes del hombre y la tierra con Félix, con otros compañeros durante 5 años, desde el año 1975 a 1980, año en que desgraciadamente pues Félix con otros compañeros tuvieron un accidente grave en Alaska y perdieron la vida. Yo estoy aquí pues cuando era joven con él, con mucho más pelo del que tengo ahora, más negro, pero bueno, y Félix lamentablemente y otros compañeros pues bueno, nos estarán viendo desde el cielo de los lobos. Este año se cumplen precisamente 40 años, el 40 aniversario de ese accidente que tuvieron Félix y mis compañeros en Alaska, y bueno, desde entonces yo empecé a criar lobos. Aquí hay pues toda una serie de imágenes que a lo largo de los últimos años pues he ido trabajando, criando, conviviendo con lobos para que la gente vea que no son tan fieros como los pintan, ¿no? Los lobos que aparecen en estas imágenes, pues hay algunas, incluso he tenido manadas hasta de 10, 12, 14 lobos juntos, cuando los crías de pequeñitos, recién nacidos, incluso la loba te permite, como veis, entrar en la lobera, coger los propios, agarrarle los cachorros, prácticamente pueden ser tan nobles, sumisos y cariñosos como cualquier perro o incluso más, ¿no? Ya veis, yo incluso cuando mis hijos eran pequeños, les metía conmigo en la lobera, con los cachorros, y ellos en ningún momento han tenido jamás ningún riesgo, ningún lobo, ninguna loba les ha gruñido, les ha considerado los lobos que yo he criado de pequeños a mis hijos casi como si fueran miembros de su manada, casi como si fueran sus hermanos, ¿no? Ya veis que aquí incluso la loba dejando coger a los cachorros recién parida. Mis hijos se criaron con los lobos también desde pequeñitos, ahora ya tienen alrededor de 30 años, estas imágenes tenían apenas 10, 12, 14 años y siempre me han ayudado desde pequeños a criar, a manejar los lobos. Para ellos, como digo, han sido casi parte de su familia. Los lobos para mí son también un poco parte de mi familia, de 4 patas, aparte de la que tengo obviamente de 2 por todas partes. Y he intentado incluso, como veis con estas imágenes, con mi hija cuando tenía 12 años, disfrazada de Caperucita Roja, hice unos artículos, unos pequeños videos, están colgados en internet, hay fotos para desmitificar ese mito del lobo feroz y sanguinario que se come a las caperucitas, a las abuelitas. Incluso aquí estaba mi madre haciendo de abuelita también de Caperucita. Ella también pues está en el cielo ya de los lobos con Félix. Y como veis, pues los lobos cuando los crías desde pequeñitos pueden ser animales muy sumisos, pueden ser muy cariñosos, aceptan a las personas como son animales sociales, aceptan a las personas como si fueran de su propia manada, ¿no? Yo con mis lobos, con los que he criado más de 100 lobos a lo largo de casi 45 años. Se han hecho muchos rodajes con equipos como lo veíamos ahí de National Geographic. Este es Juan Luis Arzuaga, el director de las cuevas de Atapuerca, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de España y a nivel mundial. Y siempre he metido a personas con lobos. Estos eran vecinos de un pueblo de Chapinería, en Madrid, donde tuvimos un campamento durante 20 años, incluso pues niños, vecinos que vivían allí alrededor de donde teníamos nosotros los lobos, muchas veces entraban y jugaban con ellos casi como si fueran perritos, ¿no? Para eso hay que criarlos con biberón, hay que criarlos desde pequeños. A veces yo he criado los lobos con jinetas, incluso hasta con jabalíes, animales teóricamente incompatibles, pero que cuando se crían de pequeños pueden llegar a ser incluso, se pueden tolerar. No vamos a decir que un jabalí y un lobo va a ser amigo nunca, pero puede llegar a tolerarse. Pero sobre todo con las personas, como veis en estas imágenes, que la mayor parte tienen ya unos cuantos años, pero puedes criar a los lobos de pequeñitos, ellos te aceptan como si fueras parte de su manada, casi como si fueras el jefe de la manada y en ocasiones casi como si llegaras a ser su propio padre, ¿no? Como digo, yo a veces me he sentido un poquito papalobo y mis hijos se han sentido un poco también pequeños lobitos o lobatos, ¿no? Desde que han crecido. Bueno, este era este pequeño montajillo que yo ya tenía hecho de hace algún tiempo, lo suelo presentar en ocasiones en mis charlas en directo y aquí, pues como me habíais pedido, pues una pequeña introducción, quizá con esas imágenes así un poquito rápidas, pero para que todos los que
están ahora participando en este conversatorio, en esta charla, pues para que por lo menos se hagan una idea ya desde el principio que los lobos no son tan fieros como los pintan, que no se comen a nadie y que pueden ser pues casi como lo que nosotros llamamos el mejor amigo del hombre, que es el perro. Pues realmente los perros que tenemos muchos de nosotros en casa no son más que los descendientes de los lobos que nuestros antepasados criaron pues hace 10, 15, 20.000 años. Como Ok, para empezar, yo creo que ya sí. me he explayado un poquito, los primeros No, minutos. no, muy emocionante, Carlos, cuando uno ve estas imágenes, lo que representa y en tu vida. Antes de que se me olvide, las reglas del juego para todos, dentro de la conversación, dentro de la charla con Carlos, vamos a dar unos espacios donde vamos a abrir los micrófonos para que hagan cualquiera de los participantes unas 2, 3 preguntas. Las demás pueden escribir en el chat o pueden ir escribiendo preguntas en el chat que mis compañeras y yo lo vamos a estar revisando y en la medida de la posibilidad del tiempo podemos sacar unas y Carlos las va a contestar. Si se llega a presentar demasiadas preguntas, trataríamos al final con Carlos cómo poder contestarles. Pero en unos bloques de la conversación vamos a abrir micrófonos para unas preguntas y el resto las pueden hacer por el chat, ¿vale? Bueno, no, Carlos, como te decía, realmente muy emocionante ver esas imágenes. Y bueno, no, arrancamos la conversación, ya vimos la parte profesional, ya vimos de dónde vienes. Y Carlos, la pregunta, eras un muchacho de 20 años y fuiste a trabajar con tu mentor en ese momento con los lobos, pero la pregunta a Carlos Sáenz, ¿en qué momento trabajando? Bueno, yo llegué aquí, trabajé, pero ¿en qué momento sientes, por aquí es, me encanta esto, lo que estoy haciendo, ¿en qué momento ese joven, ese muchacho que yo te preguntaba, ese muchacho de 20 años cuando está trabajando allá decide, voy a ir por este campo de acción? Bueno, yo cuando empecé a trabajar con Félix Rodríguez de la Fuente y formé parte del equipo del Hombre y la Tierra, era un estudiante de biología, estaba en tercer curso de carrera. Con otros compañeros conseguimos en una audiencia que nos permitió Félix en su casa, pues convencerle para que pudiéramos un poquito ayudarle, colaborar con él, aprender para manejar y trabajar con animales. Porque bueno, yo como el resto de muchos biólogos en España y en todo el mundo que hemos escogido esta profesión, ya conocíamos, ya en el año 75, Félix ya era una persona famosa aquí en España, llevaba ya 10 años haciendo documentales sobre naturaleza en España, también había estado grabando allí en Venezuela, vecinos vuestros, una serie sobre el Amazonas, sobre los llanos de Venezuela, sobre, en fin, la fauna americana. También después luego había hecho ya o hizo otras cosas en Norteamérica, pero mi ilusión era algún día poder trabajar y viajar y manejar animales, pues como lo hacía Félix, ¿no? Sin pensar en principio en el lobo. Lo que pasa es que cuando empezamos precisamente en ese tercer año de carrera, en el verano de 1975, llegó, ayer os lo comentaba en la conversación previa que tuvimos, nos llegó de pronto una camada de 5 cachorritos de apenas 20 o 25 días. Habían pues matado a la madre en una cacería en un pueblo que se llama Villadiego, en Burgos, y esos cachorritos nos llegaron cuando nosotros estábamos empezando a colaborar allí en la serie del Hombre a Tierra. Félix nos encargó criar a esos cachorros, eran muy chiquititos, les tuvimos que criar con biberón, dormían en unas tiendas de campaña que teníamos al lado del río Dulce, en un campamento que era un poco la base de los rodajes del Hombre y la Tierra, y durante 3 meses o 3 meses de verano estuvimos mis compañeros y yo criando esos lobitos, durmiendo con ellos, como digo, bañándonos en el río, los llevábamos de paseo por la montaña. Obviamente de pronto te encuentras con un animal mítico, emblemático, que todo el mundo te ha contado siempre que es feroz, sanguinario, y cuando los crías de pequeñito, pues te das cuenta que son, tan, como antes comentaba, tan nobles, sumisos, cariñosos como cualquier perro que podamos tener en casa, incluso más, ¿no? Entonces te cambia ya de entrada el chip, la posibilidad y el privilegio, obviamente, de trabajar y de criar unos lobos. Esos lobitos, al principio, cuando eran unos cachorritos, pues digamos que jugaban
o iban detrás de cualquiera. Cuando empezaron a crecer, pues ya solo nos obedecían precisamente a los que les habíamos criado desde pequeños, que eran a los que ellos consideraban su manada, sus jefes, su parte de su clan, ¿no? Y yo tuve la suerte, pues bueno, de ofrecerle a Félix, y él me lo aceptó, la posibilidad de seguir, una vez que seguíamos con las clases, aún nos quedaban 2 cursos para terminar la carrera de biología. Yo al final tardé 3 años, en vez de 2 como mis compañeros, pero le ofrecí la posibilidad, y como digo, él me la aceptó, de poder seguir trabajando, criando, manejando esos lobitos para los rodajes que se estaban haciendo para la televisión española. Sí podía pues, ir un poco simplemente a algunas prácticas que eran imprescindibles, algunos exámenes, y pues fue la forma de yo meterme con 20 años, era el más joven de todo el equipo, al final terminé la carrera siendo parte del equipo del Hombre y la Tierra, de televisión, el más joven de todo el equipo, el único biólogo además, y obviamente con esa experiencia de empezar a criar esos lobos, había otros lobos adultos allí ya en el campamento, al final con 20 años, no con 21, yo era el responsable de los animales, no solo de los lobos, sino sobre todo de la mayor parte de los mamíferos que manejábamos para aquella serie, linces, nutrias, tejones, en fin, zorros, muchos animales que formaban parte de esos protagonistas de esa serie que dio la vuelta al mundo, que quizá en Colombia pues algunos conozcáis, o lo conozcáis, desde luego aquí en España fue muy importante, una serie que se ha emitido en casi muchos países del mundo, y fue la base con la que yo empecé a trabajar con los lobos, y afortunadamente sigo teniendo la suerte y el privilegio, después de 45 años, de seguir viviendo, conviviendo, trabajando con lobos, ahora mismo pues, en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, donde ahora trabajo y donde bueno, soy el responsable del manejo de estos animales. Carlos, en una parte sobre ese punto, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿cuál es la importancia, cuál ha sido su legado para la conservación del medio ambiente en España? Y brevemente, no sé, algo muy hacia ti. Si yo te digo, ¿cuál es la influencia de Félix Rodríguez de la Fuente en ti que ha tenido? Bueno, la influencia de Félix en mi trabajo, en mi carrera, ha sido total, ¿no? Mi vida cambió totalmente en el momento que empecé a conocer a Félix, a trabajar, a colaborar con él, y además eso, tuve, como digo, la suerte de trabajar durante 5 años. Para mí eso me ha abierto muchísimas puertas después para muchos trabajos. Durante todos estos años, incluso después del accidente de Félix y de otros compañeros en Alaska, pues yo he seguido trabajando, seguí durante muchos años trabajando en televisión española, haciendo documentales por España, por toda América también, algunas zonas de Europa, y para mí ha sido fundamental. Y obviamente no solo para mí, Félix realmente es un referente en la conservación en España y yo creo que a nivel mundial. Yo creo que a Félix se le conoce en casi todo el mundo y en España desde luego fue un pionero, fue la primera persona que hizo cambiar la mentalidad sobre la naturaleza en general, consiguió que se protegieran muchos espacios naturales que ahora mismo son parques naturales o parques nacionales, que algunos estaban a punto de acabar con ello. Félix consiguió también en su momento que se defendieran y se protegieran todas las aves rapaces, los linces, los osos, los lobos, muchas especies que en otros países prácticamente se acabaron extinguiendo. Y bueno, fue el pionero de todo el movimiento ecologista aquí en España. Casi todos los que han estudiado biología o ingenieros forestales o, en fin, carreras medioambientales relacionadas con la naturaleza, Félix ha sido un referente para todos nosotros. Y después de 40 años de su fallecimiento en Alaska, sigue siéndolo. Este año precisamente se conmemora, pues eso, este aniversario, 4 décadas ya, parece que fue ayer para los que le conocíamos y para los que tenemos una cierta edad. Mucha gente joven obviamente no le conoció, algunos de las últimas décadas pues prácticamente les suena un poquito a chino, pero para todos los que tienen una mediana edad, incluso muchos que no habían nacido entonces, Félix sigue siendo un referente, un ídolo, un personaje carismático sin el que no se puede entender la conservación de la naturaleza en España y que seguramente pues, ha influido también en la conservación de la naturaleza en otros muchos países, tanto de espacios naturales como de especies de todo tipo, sobre todo sobre las águilas y los lobos y los halcones. En fin, las rapaces y los lobos eran, digamos, sus animales favoritos y gracias a él, hoy en España tenemos una población muy importante de lobos, que si no hubiera sido por él se hubieran extinguido en los años 60, principios de los 70, y gracias también, bueno,
aquí la pantalla me ha dado un salto. Creo que me seguís viendo o escuchando, ¿verdad? Sí, No tranquilo. aparezco yo, aparece el nombre. Vale. Bueno, pues simplemente por terminar, Félix ha sido para mí y para mi generación y para muchas generaciones posteriores un referente, una persona, como digo, entrañable, inolvidable y, bueno, pues fundamental en la conservación de la naturaleza. Ok, gracias, Carlos. Antes de entrar a la parte interesante del lobo en la literatura, un poquito de la biología del lobo para los participantes. El lobo, la relación que existe entre el hombre y el lobo viene de los tiempos prehistóricos, ¿sí? En ese entonces, en el Paleolítico, el lobo y el ser humano, a pesar de ser especies diferentes, tenían unas interdependencias. Así estuvieran en terrenos, en medio ambientes diferentes, tenían ese mutuo respeto, pero se interrelacionaban, ¿sí? Y tanto es así, para ustedes, para que lo conozcan, en algún momento del Paleolítico, una camada de lobeznos quedó por allí, unos seres humanos lo cogieron y tomando unas palabras de Carlos también en su escrito y en la literatura, esos lobos chiquitos fueron criados, así fuera por esos seres prehistóricos en el Paleolítico, y poco a poco se fueron acercando al ser humano. Esa camada tuvo más hijos en algún lugar entre Europa, Norteamérica. Ocurrió eso, puede haber sido en sitios diferentes, pero ese lobo que estaba lejano al ser humano poco a poco fue acercándose y esas nuevas camadas dieron a otra especie diferente que hoy en día conocemos como el perro. El lobo se origina en la parte de Norteamérica, aparentemente, según los registros fósiles, tiene Norteamérica en el Paleolítico, entra a todo lo que es Asia y Europa por el estrecho de Bering, pero llega la época ya del Neolítico donde el ser humano se vuelve el agricultor, ya se vuelve nómada, y esa relación que existía se rompe de una forma brusca porque ya el lobo viene a ser la competencia del ser humano cuando tiene su ganado. Era más fácil para el lobo ir a atacar un ganado que ir a buscar. Entonces comienza en el ser humano ese ataque hacia esa especie. Y les decía cómo se rompe eso en los dos periodos, pero a la vez cómo va migrando ese lobo a todas las regiones de Asia y de Europa y genera unas especies o subespecies de lobo dependiendo de cada entorno, en cada entorno o medio ambiente. Entre esas especies se encuentra el lobo ibérico. Unas pequeñas preguntas para Carlos dentro de la parte que está trabajando es si nos puedes describir algo brevemente, cómo es físicamente esa subespecie del lobo ibérico, Carlos. Sí, bueno, lo de las subespecies realmente es algo bueno, en lo que de entrada no están de acuerdo la mayor parte de los científicos. Al final, la única especie de lobo es el Canis lupus, es una única especie, la misma la que hay en Norteamérica, que la que hay en Asia, que la que hay en Europa, que la que hay incluso en el norte de África, ¿no? Es el Canis lupus. Y lo de las subespecies, realmente ha habido siempre mucha controversia. Hace pocos años se consideraba que había hasta 45, 50 subespecies por todo el mundo. Los científicos últimamente, pues ya digamos que redujeron esa cantidad de subespecies y ahora pues se habla como mucho entre 15 y 20, en la que no todos están tampoco de acuerdo, ¿no? Porque no lo dejamos los humanos, queremos todo compartimentarlo, todo lo queremos organizar, todo lo queremos etiquetar y la naturaleza no es así. Pero bueno, ahora mismo se calcula, como digo, que hay unas entre 15 y 20 subespecies. Todos los lobos que hay en Europa y la mayor parte de los de Asia, para algunos autores consideran que es la misma subespecie, el Canis lupus lupus. Hay otros autores, entre los que, bueno, yo me incluyo, y que consideramos que, por ejemplo, las subespecies que hay en la península ibérica y en Italia son diferentes al resto de los lobos que hay en Europa occidental, ¿no? Y concretamente la subespecie ibérica que hay en España y Portugal se la considera o se la llama científicamente el Canis lupus signatus. Y esto de signatus quiere decir señalado, marcado, porque la subespecie que hay en la península ibérica tiene unos rasgos un poquito, tiene unas manchas oscuras en las patas delanteras, que es lo que le llaman precisamente pues, el signatus. Tiene pues, por el lomo también unas manchas oscuras,
en una zona sobre los hombros que le llaman cuchilla de montar, la punta de la cola también es negra, en la cara pues hay unas zonas blancas alrededor del hocico que se le llama bigotera, tiene también unas manchitas blancas en las, digamos que en las mejillas. Hay una serie de aspectos un poquito en la coloración, en la morfología. La morfología realmente de los lobos es toda la misma, prácticamente. Sí hay diferencias en la coloración, en los tamaños. En general, los lobos que hay más al sur suelen ser más pequeños que los lobos nórdicos, como pasa también en los osos o en los jabalíes o en otras muchas especies, ¿no? El lobo ibérico es de un tamaño, digamos, mediano. Pesan los machos grandes alrededor de unos 40, 45 kilos como mucho. Las hembras no llegan a 30, 35, mientras que, por ejemplo, los lobos que hay en el Ártico, en Canadá o tal, pueden llegar a lo mejor a 60, 70 kilos, ¿no? Son mucho más grandes. El pelaje también de los lobos ibéricos no es tan fuerte ni tan denso como en los lobos nórdicos, pero en invierno también, obviamente, tienen un pelaje muy diferente al que tienen en verano. Ahora, en esta época, precisamente aquí en verano, en España, los lobos están mudando el pelaje. Hay algunos que están muy feos, parecen ovejas que están echando la lana, porque el pelo largo que tienen denso en invierno, pues cuando llega el calor lo tienen que quitar, porque si no, con el calor que hace aquí, y en los sitios calurosos en general, pues en verano los lobos no lo soportarían. Y hay una diferencia tanto en la densidad del pelaje como también en la longitud, que es muy diferente en verano y en invierno. Por lo general, o en general, son muy parecidos al resto de los lobos. Tampoco hay mucha diferencia, solo en el peso, quizá en el tamaño y un poquito en la coloración. Pero prácticamente es igual el lobo ibérico, el lobo que puede haber en la península italiana, que es el Canis lupus italicus, como los lobos que puede haber en Polonia o en Alemania. Carlos, geográficamente, ¿en qué parte está distribuido el lobo ibérico en España o donde tú conoces, que tú trabajas geográficamente? Sí, bueno, actualmente el lobo en la península ibérica está, la inmensa mayoría de la población está, digamos que, en el noroeste de la península ibérica. Durante siglos, el lobo en España y en toda la península ocupó toda la península totalmente. Empezó a rarificarse de forma especial ya en el siglo XIX y sobre todo la primera mitad del XX, que poco a poco hubo campañas para intentar exterminarlo, como las hubo en la mayor parte de los países occidentales, y en muchos lo extinguieron totalmente. En España, gracias precisamente a Félix Rodríguez de la Fuente, a finales de los años 60, a principios de los 70, el lobo, digamos que cambió la tendencia a la desaparición, estaba a punto de extinguirse, como se habían desaparecido de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de, en fin, casi todos los países, como digo, occidentales. También había desaparecido de todos los Estados Unidos, excepto Alaska. En fin, los países más civilizados, entre comillas, llevaban siglos, décadas, intentando exterminar al lobo. Aquí, como digo, estuvo a punto de exterminarse. A finales de los años 60, a principios de los 70, apenas quedaban en España 300, 400 lobos. 500 en el mejor de los casos. Y hoy tenemos entre 2.000, 2.500, casi 3.000 lobos. O sea, desde que Félix empezó con sus campañas de protección del lobo a muchos niveles, que ahora tampoco me quiero extender, aparte de sus programas de televisión, programas de radio, libros, enciclopedias, consiguió sobre todo que la ley de caza de 1970, aquí en España, cambiara el estatus que tenía el lobo. Hasta entonces era una alimaña a la que había que exterminar por todos los medios posibles, con cepos, con lazos, con venenos, sacando cachorros de las madrigueras. En fin, se daban además premios a quien aparecía con un lobo muerto, porque era una campaña para acabar con todos los lobos. Como también se pretendía acabar con todo lo que se llamaban alimañas, todos los predadores, todas las rapaces, los osos, los linces, las águilas. Era esa campaña que había en España como en otros muchos países. Aquí, gracias a Félix, que consiguió precisamente empezar a defender estas especies, sobre todo el lobo, desde que se hizo especie de caza, en el año 1970, solamente se pueden matar lobos con armas de fuego y solo en las épocas hábiles de caza y en los sitios donde se autoriza. Entonces, desde ese momento, el lobo poquito a poco se ha ido recuperando, sigue amenazado por muchos problemas, tampoco voy a entrar aquí en muchos detalles, pero sí que ha recuperado su población y ahora hay, como digo, entre 2.000 y 3.000 lobos, dependiendo de los años y dependiendo de las épocas del año. Obviamente, después de los partos, a final de la primavera, pues hay a lo mejor 700, 800.000 lobos más. Luego empiezan a morir por diferentes motivos y al final del invierno casi todos los que han nacido, o una parte importante, han muerto.
pero cada año y unos poquitos más. No podemos decir, por ni mucho menos, o sea, ahora mismo el lobo en España, en la península ibérica, está en expansión. No podemos decir que está en peligro de extinción, como algunos se empeñan en decir en medios sociales, en redes sociales, en medios de comunicación. Ahora, pues bueno, hay una población importante, hay casi tantos lobos en España, o más lobos en España que en casi todos los países occidentales juntos, y ahora es una población que hay que hacer todo lo posible y lo imposible por conseguir un equilibrio para que el lobo pueda mantenerse en esta cantidad importante, en esta densidad importante en su medio natural, pero que a la vez sea compatible con las actividades humanas tradicionales y sobre todo con la ganadería, que todos sabemos que es el tema más conflictivo, y como antes comentaba, pues dónde está el conflicto y la lucha entre el hombre y el lobo. No Claro. porque el lobo vaya a atacar personas, pero el lobo come ganado cuando tiene posibilidad, y eso pues desde el Neolítico, como antes comentaba, es lo que ha provocado esta lucha sin cuartel entre el hombre y el lobo, que en general ha sido perjudicial para el lobo y en muchos sitios desapareció. Ok, gracias, Carlos. En este momento, entonces, antes de entrar al tema más jugoso que consideramos el lobo en la literatura, vamos a abrir los micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta para Carlos, unas 2 preguntas. Pueden hacerlas por chat también. Por favor, Diana, si me ayudas a abrir micrófonos. Saide Esquivel dice, escribe en el chat, el lobo mexicano Canis lupus bailey es más flaquito que el lobo gris norteamericano y es usual que los confundan con el coyote. Aquí los programas de conservación han contrarrestado el peligro de extinción, pero siguen en la lucha también. Gracias, Saide. Muy buen comentario. Vamos a abrir micrófonos entonces, por favor, por si alguien quiere hacer una pregunta antes de entrar a la parte de, o un comentario antes de entrar a la parte de los lobos en la literatura. Diana, ¿me ayudas a abrir micrófonos, por favor? Están abiertos, cada quien puede, el que quiera hablar Ok. puede Si activar. alguien, gracias, Diana. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, pueden abrir el micrófono y hacérsela a Carlos, por favor. O si no, la pueden enviar por el chat también, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta o comentario de la parte de biología, de la parte profesional de Carlos? No, todavía no, por aquí no. Listo, están tímidos, Carlos. Están tímidos. Están Veo tímidos. una pregunta que salía en pantalla que decía si se sabe si en América el lobo está en peligro de extinción. No sé si es una pregunta que os ha llegado ahí por un chat. No sé si... Sí, Gala. Antes de esa idea había escrito, si sabes si en América está en peligro de extinción el lobo. No sé qué conoces de la parte del lobo en América, Carlos. Bueno, pues precisamente enlazado con el otro comentario que hacía la otra persona que ha intervenido en el chat, el lobo en América está en peligro de extinción precisamente el lobo mexicano, el Canis lupus bailey, que sobrevivía en apenas 4 o 5 ejemplares en estado salvaje a mediados del, en fin, ya casi en la segunda mitad del siglo XX. Al final se tomó una decisión de capturar esos lobos, esos me parece que eran 5 apenas los que quedaban en estado salvaje, y con un programa binacional entre Estados Unidos y México empezaron a criar esos lobos en cautividad en diversos parques zoológicos de los 2 países. Después de unos cuantos años, creo que ahora ya tienen alrededor de entre 250 300 lobos en cautividad, y ya llevan también unos 8, 10, 12 años, no sé exactamente cuántos, empezando a reintroducirlos de nuevo en su medio natural en algunas zonas del sur oeste de Estados Unidos y en México, y parece ya como una forma exitosa de este trabajo, de años, de esfuerzo, de dinero, de unión de esfuerzos entre 2 países, están empezando ya a criar en cautividad, en libertad, las llevan muy poquitos años. Ha sido un esfuerzo muy importante para intentar salvar de la extinción a esta subespecie que, como digo, estuvo a puntito de desaparecer, ¿no? Sigue estando amenazado, los ganaderos, como siempre, no quieren lobos, pero parece ser que están teniendo éxito estos trabajos. En Estados Unidos también el lobo desapareció totalmente de lo que eran, digamos, los estados, excepto Alaska,
todos los otros 48 estados, me parece, exterminaron totalmente sus lobos. En el año 95 hubo un primer proyecto de reintroducción de unos cuantos lobos de Canadá, los pasaron al Parque Nacional de Yellowstone entre los años 95 y 96, creo que fue, en total unos 50-60 lobos, una protección total, porque se los habían cargado totalmente, se habían cargado cientos de miles, quizá millones de lobos en los Estados Unidos, y como allí vieron que precisamente en el Parque de Yellowstone faltaba un elemento importante en el ecosistema, que era el lobo, lo reintrodujeron, dieron protección total, y ahora en Estados Unidos el lobo se ha ido recuperando, no solo en Yellowstone, sino que ya salió, digamos, de Yellowstone y que pues se ha ido expandiendo por otras zonas de los Estados Unidos, del noroeste, y también por la zona de los Grandes Lagos. Empezaron a entrar lobos desde Canadá y ya en el año 2010, 2015, 2011, me parece, empezó ya, no recuerdo tampoco ahora exactamente el año, pero ya el lobo, digamos, que dejó de estar en peligro de extinción también en Estados Unidos y volvió a hacerse otro tipo de gestión en el que parece que en algunos estados, por lo menos, el lobo ha vuelto a ser especie de caza, ¿no? Ya no está en peligro de extinción tampoco allí, se está recuperando, se está expandiendo y, bueno, cada estado, pues allí tienen también sus normas y sus leyes. En unos sitios está totalmente protegido y en otros está considerado especie de caza, como ocurre, y vuelvo un pelín simplemente a España. En España también el lobo está protegido totalmente al sur del río Duero, y al norte del río Duero, donde está la mayor población de lobos españoles, pues hay comunidades en las que el lobo se puede gestionar, se puede capturar, se puede cazar, y otras en las que ni es especie de caza, ni es especie protegida, y hay, pues bueno, una serie de controles que lo suele hacer la administración. Es un tema también muy complejo, con mucha polémica aquí en España, porque para algunos les parece oportuno controlar a los lobos mediante la caza, a otros no se lo parece tan oportuno, hay quien está a favor, en contra, pero bueno, en cualquier caso, pues es una especie que en España ahora mismo se calcula que hay alrededor, como digo, de 2.000, 2.500, 3.000 lobos, alrededor de 300 manadas, y sobre todo en las comunidades, y completo lo que antes decía, de Castilla y León, de Galicia y de Asturias. Luego hay algunas pequeñas manadas en Cantabria, en La Rioja, en fin, me están llegando incluso en los últimos años a la Comunidad de Madrid, al norte de Castilla-La Mancha. Es un tema pues ya más, en fin, más concreto para que conoce lógicamente la península ibérica. En Portugal está totalmente protegido. Ok, gracias, Carlos. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema del lobo en la literatura, y para eso justo Teresa Lembo escribe preguntas, y con esa pregunta de Teresa vamos a entrar a la parte del lobo en la literatura con Carlos. Dentro de la conversación con Carlos en este punto vamos a estar colocando unas imágenes de lobos, solamente para que la tengamos en la mente. Teresa pregunta: ¿cuánto habrá influido la imagen del lobo en la literatura como el personaje malo de la historia en su persecución y casi extinción, Carlos? Imagínate lo que están preguntando, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de desarrollar esas preguntas con unas imágenes y unas ideas que tenemos para preguntarle a Carlos. Y primero, Carlos, usted publicó un libro, ha publicado entre tantas publicaciones un libro que se llama Amigo Lobo. La primera pregunta, para tratar de ir quitándonos ese mito, desmitificar el libro, el tema de que el lobo se come la caperucita, la bolita, es ¿por qué ese título? ¿Por qué el título de Amigo Lobo, Carlos? Sí, bueno, este libro se publicó el año 2001, hace ya casi 20 años, está descatalogado, pero sí le pusimos el otro compañero en su libro, le pusimos el nombre de Amigo Lobo precisamente para intentar contrarrestar la imagen que siempre se ha tenido del lobo como animal sanguinario, que mata por matar, que disfruta matando, que se come a las caperucitas, a las abuelitas, a los niños y a todo el que se encuentra por el campo, que está muy influido precisamente por lo que decías, ¿no? El tema de la literatura, sobre todo la literatura infantil, en todos los cuentos infantiles, el lobo es siempre el malo. El cuento de Caperucita, el de los tres cerditos, el de los cabritillos, hay muchas fábulas, muchas leyendas. El lobo casi siempre, hasta los últimos años, se ha considerado pues, como un animal malvado, casi diabólico. Hay quien lo ha considerado, incluso en la Edad Media se le consideraba casi
una representación del mismo diablo, ¿no? A veces, como curiosidad, aquí en España, en Europa, muchas veces cuando se iba a cazar lobos, cuando hacían batidas para intentar matar al lobo, a veces que iba pues mucha gente de muchos pueblos y demás, delante de todo ese personal iba a veces el cura del pueblo, como que es que iban a perseguir al diablo. O sea, no solo iban a perseguir a un animal que se comía ovejas o vacas o cabras, es que era casi la representación del diablo. Eso ha influido mucho a lo largo de los siglos y la literatura ha tenido mucha importancia. El lobo, para nada, una vez que se conoce desde el punto de vista real de la biología, del comportamiento, en fin, de la ecología del lobo, el lobo para nada es un animal, desde luego, peligroso para las personas en absoluto. O sea, los lobos jamás atacan a las personas. Un lobo sano jamás ataca a una persona, ni a un adulto ni a un niño. Los lobos desde pequeños ya aprenden de sus papás que las personas no se comen, que se comen los conejos, los ciervos, los jabalíes o los bisontes. Pero ningún lobo come niños ni come personas en ninguna parte del mundo. No es totalmente, o sea, no es imposible que un lobo pueda matar y comerse a una persona, pero en sus genes y en sus costumbres, desde que nacen, las personas no son una presa. Aprenden de sus papás desde pequeñitos lo que se come y lo que no se come. Y también aprenden que cuando vean un bicho de dos patas a lo lejos, cuando más lejos mejor. O sea, nadie que vea un lobo en el campo va a tener ningún miedo, o sea, ningún riesgo de que ese lobo le ataque. Otra cosa es también que en otras épocas, sobre todo pues cuando había epidemias, cuando había guerras, las personas se quedaban a lo mejor en los campos, muertos, sin enterrar, y una persona muerta en el campo, pues es una carroña. La aprovecha un lobo, la aprovecha un ciervo, perdón, un zorro, un buitre, cualquier carroñero. Y probablemente en algunos lobos, en algunas épocas, sí que han comido y han devorado personas. Otra cosa es que un lobo haya matado a una persona para comerse. Que eso, si ha ocurrido, desde luego no ocurre en las últimas décadas prácticamente en ninguna parte del mundo, y si ha ocurrido antes, pues quizá algún lobo pues de estos que se habían acostumbrado a carroñear personas podían hacer. Desde luego, en el instinto del lobo no está el cazar, el matar personas, pero claro, ellos tienen que comer todos los días, o lo intentan. Los lobos, como cualquier carnívoro, tienen que alimentarse de la carne de otros animales. Y en la naturaleza ellos normalmente lo que hacen es cazar, matar animales silvestres, pues de los que tienen en cada biotopo, en cada zona, ¿no? Como digo, pues conejos, ciervos, jabalíes, y a veces, pues cuando intentan cazar una presa de estas silvestres, que se les escapa, que corren, que se defienden, y no son fáciles, y tienen hambre, y se encuentran de pronto, pues unos rebaños de ovejas, o unos potros, o unos terneros, sobre todo si no están adecuadamente protegidos, los lobos sí que atacan esas presas, porque son más fáciles y más tontas. Y ese es el conflicto principal, ¿no? Que esos animales generalmente tienen dueño, entre comillas, que son los humanos. Y obviamente los humanos, que no permitimos casi los competidores de nuestra propia especie y no tenemos más que ver los telediarios y cómo nos matamos los unos a los otros, pues lógicamente a lo largo de los años, de los siglos, el lobo ha sido quizá el mayor competidor, sobre todo de la sociedad neolítica, ganadera, y como antes comentábamos, pues ha habido unas campañas, unas guerras sin cuartel durante siglos para intentar exterminarlo. En muchos países lo consiguieron, en nuestro afortunadamente, y como antes comentaba, gracias a Félix, pues el lobo se salvó de la extinción y ahora tenemos una cantidad importante y también se está recuperando, y esto también es importante que lo sepa la gente, ¿no? También se están recuperando en los últimos años los lobos de muchos países de Europa Occidental, aparte de Estados Unidos, lo que antes comentábamos, que están llegando desde Canadá, pero en muchos países como Alemania, como Francia, como Bélgica, Dinamarca, muchos países de Europa Occidental donde habían desaparecido los lobos, en los últimos años se están recuperando las poblaciones y están reconquistando territorios en los que se habían extinguido ya pues hace décadas, incluso siglos. Carlos, cuando ustedes escriben el libro, ¿a qué público lo quieren hacer dirigido? ¿A qué público? ¿Para quién lo escribieron el libro? Sí, bueno, ese libro Amigo Lobo estaba dirigido para cualquiera porque tiene ese título llamativo un poquito, que era lo que pretendíamos, pero es un libro en el que se habla pues, de todas las poblaciones del lobo en el mundo, de la biología, la ecología, la problemática. Es un libro, digamos, como información general sobre el lobo dirigido a cualquiera que estuviera interesado en el lobo. No era ni para niños, ni para especialistas, ni para adultos, ni para científicos. Era para cualquiera que estuviera interesado en el lobo. Realmente se hizo una edición importante, se agotó en pocos años, no se ha vuelto a reeditar,
Pero en cualquier caso, y a la línea también que tú dices de ese título de Amigo Lobo, yo luego he utilizado ese nombre para una exposición itinerante que llevo dando vueltas por toda España desde hace casi 20 años también, desde el año 2001. Se llama Amigo Lobo, leyenda y realidad del lobo ibérico. Yo, mi web y mi blog tienen el título de Amigo Lobo. Intento que esa expresión llegue a la gente para que también entiendan que se puede llegar a ser amigos del lobo. El lobo no es un enemigo, como antes decía, para las personas, en absoluto. Los perros que tenemos en casa, en el fondo, pues eso, no son más que lobos domesticados por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, hace 10, 20, 30.000 años. Como antes comentabas, probablemente habrá ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, tanto en América, como en Asia, como en Europa. Lobitos, igual que los he criado yo, o los crió Félix, criándolos desde pequeñitos, los tienes, los manejas, son parte casi de tu familia, y cuando los tienes durante varias generaciones, al final has convertido el lobo en perro, ¿no? Entonces se puede ser tan amigo de un lobo como de un perro. Nosotros consideramos al perro el mejor amigo del hombre, y yo, dando un pasito más, como tengo el privilegio de haber criado quizá más de 100 lobos durante más de 45 años de trabajo y de manejo diario con ellos, y de aullar con ellos, y bañarme con ellos, y correr con ellos, pues considero que se puede ser perfectamente amigo de los lobos y casi formar parte de su manada, de su familia. Carlos, Gala nos comparte un comentario, dice, escuchando me viene a la memoria el poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo, como un ser muy noble y sabio. ¿Lo recuerdan? Gracias, Gala, por ese comentario muy, muy bonito. El lobo realmente es ese personaje que siempre tiene esa atracción por todos. Y ya que tocaste la parte de la exposición, ¿tú cómo crees, Carlos, que ha influido esa exposición, que ha volteado por toda España? ¿Cómo ha influido tu exposición itinerante, el amigo lobo, leyenda y realidad del lobo ibérico? Sí, bueno, yo creo que ha sido, sigue siendo todavía, pero ahora ya está un poquito ya, después de 20 años, ya la estamos empezando a dejar fija en algunos sitios para que no siga dando vueltas, porque ya, pues bueno, después de tantos años de recorrer prácticamente toda España, pues hay piezas que ha habido que renovar, otras las hemos tenido que cambiar, que sustituir, pero es una exposición que han visto cientos de miles de personas en toda España. Ha estado en sitios muy importantes como el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en muchos castillos, en centros de interpretación, de parques naturales, de parques nacionales, en salas de exposiciones de ayuntamientos, en colegios, en centros zoológicos, núcleos zoológicos. Entonces, a lo largo de casi 20 años, esa exposición ha influido bastante en mucha gente que ha visto al lobo, o hemos intentado que viera al lobo de otra manera, porque además casi siempre que yo he llevado la exposición como digo, pues a la mayor parte de las provincias españolas, o por lo menos en todas las regiones, siempre hemos dado algunas charlas, hemos hecho algunas conferencias, hemos hecho jornadas dedicadas al lobo, como esta que estáis haciendo ahora en un solo día, con 3 o 4 intervenciones diferentes relacionadas con el lobo. Siempre que esta exposición se ha movido por Madrid, por Galicia, por Barcelona, por Andalucía, siempre hemos aprovechado para hacer jornadas, charlas, y para ir cambiando esa mentalidad que mucha gente tenía sobre el lobo, negativa, por los cuentos infantiles, como antes hablábamos, y por la literatura, y la gente va viendo al lobo de otra manera. Esta exposición tiene muchas fotografías, yo tengo cientos de miles de fotografías de lobos en tantos años, toda, pues eso, desde el momento de un parto de una loba, que eso no lo tiene mucha gente, o la loba con los cachorritos, cazando, peleándose, la jerarquía. Toda la biología del lobo yo la he visto en primera persona y a 1, 2 o 3 metros, ¿no? La exposición tiene, como digo, muchas fotografías, pero también tiene muchos objetos representativos de la cultura asociada al lobo. Tiene pues esculturas, tiene pinturas, tiene grabados, tiene pues carlancas, que son unos collares que se utilizan en España para proteger el cuello de los perros, de los mastines, de los ataques de los lobos. Hay pues, yo qué sé, esculturas, trampas, maquetas de trampas de las que se utilizaban para cazar lobos. Hay libros también que tienen que ver con el lobo, de todo tipo. Hay huellas, hay excrementos, en fin, hay cráneos. La exposición es muy amplia y nos ha servido siempre pues, para intentar romper ese mito del lobo feroz. Y ahora, pues, quizá la exposición, como digo, la hemos dejado ya fija la mitad en un pequeño museo que se ha hecho sobre el lobo, en un pueblecito que se llama La Garganta, en Cáceres, en Extremadura.
otra parte la tenemos en Asturias y una parte también, pues quizá la vamos a poner próximamente en el Centro del Lobo de Castilla y León, donde estoy ahora trabajando. Os dejo ahora mismo, paro un poquito mi... No sé si me alargo un poco. sea aquí una imprudencia, pero voy a comprometer a nuestro grupo de cultura. Sí. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Sí, te estoy escuchando. Estaba esperando un poquito a ver, como veo que estás ahí, no sé, Okay. hablando con algún compañero, alguna compañera. Quería decir que no sé si hago una imprudencia y comprometer a nuestro grupo de cultura a cuando pase esta contingencia, algún día, algún momento, por medio de la embajada, conseguir esa exposición para colocarla en la Universidad del Valle. Es algo, no es nada utópico, ¿no? Podríamos hacer algo así. Claro que sí. Claro que sí. Yo puedo hacer las gestiones con la embajada para que se dé. No sé si es algo, no considero utópico, espero no cometer una imprudencia, pero sería maravilloso contar con esa exposición realmente. Carlos, dentro de su información que usted ha desarrollado, el libro, la exposición, la parte de documentales. En la parte de documentales, usted, como decimos en Colombia, usted ha sido el hombre orquesta, usted ha sido director, usted ha sido productor, usted ha sido el del guión, el que ha acompañado al asesor. ¿Cómo ha influido esa parte audiovisual para desmitificar esa idea del lobo feroz desde su punto de vista en la parte de sus documentales sobre que usted ha realizado? ¿Cómo considera? Bueno, todo lo que es difundir la naturaleza, o bueno, realmente es que para que la gente proteja algo, tiene que conocerlo. Si no se conoce, no se protege. Y para que la gente conozca un paisaje, un espacio, una especie como puede ser el lobo, hay que divulgarla, hay que difundirla. La gente tiene que conocer realmente cómo es, en este caso concreto, el lobo. Y mi trabajo como de divulgación, pues siempre se ha basado en fotografías, en artículos, en exposiciones, como decía, y también he hecho y he tenido la suerte, el privilegio de formar parte de muchos equipos de televisión española y otros pues ya más privados, en los que hemos hecho diversos documentales sobre la naturaleza en general y bastante sobre el lobo en particular. Yo incluso, pues como antes comentaba, dirigí una serie que se llamaba Pacto con Lobos para Televisión Española, con varios capítulos en los que intentábamos precisamente enseñar cuál era la realidad del lobo ibérico para contrarrestarla con ese mito, esas leyendas, esas falsedades que siempre se han contado sobre el lobo. Sin duda, la imagen, como dicen por ahí, vale más que 1000 palabras. Aquí estamos viendo pues, un montón de imágenes que estáis poniendo, de fotos que yo os había mandado. Estoy viendo que al final estáis poniendo aquí casi un reportaje completo mío con los lobos, además, eran algunas, pero igual que estas imágenes quizá al que las está viendo le están impactando, le están llamando la atención, pues en vez de ser solamente fotografías, son vídeos, son los lobos en acción, peleándose entre ellos, criando, teniendo sus jerarquías, interrelacionando con las personas, esas imágenes han llegado a muchas personas. Quizá pues documentales como estos, que los ha pasado a lo mejor o los ha producido Televisión Española, pues se han movido también en parte en otros países, igual que en su momento se difundieron todos los capítulos del Hombre y la Tierra que han dado la vuelta al mundo. Es parte de mi trabajo de divulgación y ahora mismo, pues bueno, sigo trabajando, haciendo algunos vídeos, haciendo algunas cosas y de manera especial últimamente, pues eso, estamos también trabajando con imágenes, con pequeños vídeos, con incluso interacciones directas con los lobos en este centro del lobo ibérico, en el que llevo ya ahora trabajando 5 años, en el que estamos también pues, intentando contribuir precisamente a romper ese mito del lobo feroz, programas de educación ambiental, para divulgar la realidad del lobo, para difundirla, para que la gente vea que los lobos no son tan fieros como los pintan, incluso ya para que la gente no solo los vea en documentales, en películas o en fotografías, sino para que los vea en directo. Y este centro, desde que se abrió al público, pues como digo, pues ya han pasado más de 160.000 personas
una media de cerca de 40.000 personas al año, que están permitiendo también que mucha gente, sobre todo en España obviamente, pero que están viniendo gente también de muchos países, de Portugal, de muchos sitios de Europa, incluso han venido gente también pues, por supuesto de Colombia, de Sudamérica, hasta de Australia y de Japón, han venido a ver los lobos en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, que tenemos en Zamora, porque los tenemos en una situación de semilibertad, en grandes espacios, la gente los puede ver a muy corta distancia, 10, 15, 20 metros, casi como si estuvieran en plena naturaleza, y los que lo consiguen ver o vienen a visitarlo, pues se van en el 99% de los casos, por no decir el 100%, con una idea totalmente diferente a la del lobo, a la que tenían antes de llegar a verlo, y creemos que estamos contribuyendo a conservar la especie. No solo la especie, la subespecie ibérica, por supuesto, en España, pero lo que es la especie del lobo, pues quizá a nivel también, queremos que sea este centro un referente tanto a nivel nacional como incluso internacional. Ok. Carlos, en esta parte, antes de abrirle la pantalla a los participantes, la pregunta general en la literatura, dentro de su vivencia, dentro de su experiencia, en general, si yo le preguntara a usted cómo ha influido esa producción suya a cambiar esa imagen del lobo, en pocas palabras, ¿qué dirías? Todo lo que has producido en diferentes formatos de información, ¿cómo ha influido para cambiar esa imagen del lobo? Bueno, yo creo que ha influido bastante. Esos son 45 años trabajando en la conservación, en la difusión, en la divulgación del lobo. Empecé, pues como hemos comentado, precisamente formando parte de ese equipo de Lobo y la Tierra, y los capítulos que se dedicaron al lobo fueron 4 o 5 capítulos que fueron quizás los más espectaculares, los más llamativos, lo que empezó a cambiar la mentalidad, sobre todo aquí sobre el lobo aquí en España. Además, en aquella época, lógicamente, el que dirigía aquella serie, pues Félix era un personaje con un carisma, con una fuerza, con un convencimiento a la hora de contar las cosas. Realmente él fue la base de la divulgación del lobo y de la conservación del lobo en España. Yo he tenido la suerte y el privilegio de seguir durante otros 40 años trabajando con lobos, día a día, conviviendo con ellos, aullando con ellos, filmándolos, fotografiándolos, y obviamente mi labor en este campo, pues modestamente creo que ha sido bastante importante. He participado en casi todos los programas que se han hecho aquí en España sobre el lobo, con diversas productoras, con muchos, hay otras personas, lógicamente, no soy yo el único que ha trabajado en la divulgación del lobo y que ha hecho documentales sobre el lobo. Hay otros compañeros, amigos, con los que hemos colaborado en ocasiones, unas veces juntos y otros por separado, y esta labor de divulgación que se ha hecho a nivel documentalista, pues sin duda ha influido mucho en que ahora, pues en vez de 200 o 300 o 400 lobos, tengamos 2.000 o 3.000. Hay una tolerancia mayor en la sociedad española hacia el lobo, sobre todo, obviamente, claro, en los ambientes más, digamos, urbanos, ¿no? Los ambientes rurales siempre siguen siendo los más proclives a preferir que no hubiera lobos en la naturaleza. Sobre todo los ganaderos, obviamente, ven al lobo, muchos lo aceptan también, entienden que tienen que convivir con el lobo, que el lobo es necesario en el medio natural, en la naturaleza, pero en general los ganaderos, pues claro, prefieren que no haya lobos o que haya los mínimos. Pero incluso dentro del colectivo ganadero cada vez hay mayor tolerancia hacia el lobo. Y por supuesto en los colectivos más urbanitas, entre comillas, que no tienen que pelear directamente con el lobo, pues en general se le considera un animal, ha perdido esa connotación negativa y tiene muchos más defensores ahora mismo el lobo en España, quizá que en la mayor parte de los países europeos, y no sé, por supuesto, en los países donde no tenéis lobos, como Sudamérica, que puede ser un animal muy bonito, muy interesante, muy mítico, pero no tenéis que convivir con él y entonces se ve diferente al lobo, obviamente. Ok, muy bien. Carlos, para todos, las compañeras han colocado en el chat la dirección web del blog de Carlos y el sitio web. Ahí está toda la información. Tiene mucha más información para complementar. Y Gala de Ciudad de México nos dice, gracias, voy a compartir en mis talleres de lectura. Muchas gracias, Gala, por el comentario. Bueno, vamos a abrir
en esta parte, micrófonos, si alguien quiere hacer un comentario sobre, sobre el lobo en la literatura, un comentario a Carlos o alguna pregunta, pueden hacerlo, están los micrófonos abiertos o pueden mandarlo por chat, ¿vale? Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, o un comentario en ese tema tan chévere.